Buenas tardes, amigos de Facebook. Les saluda Valeria Plaza, gerente de Recuy Asociados. Queremos darles la bienvenida a este segundo live, nuestro segmento Jurídicamente Correcto. Hoy tenemos el tema de cálculo de liquidación de trabajadores y aplicación del contrato emergente. Les doy la bienvenida al abogado Richard Quille y el abogado David Toscano, quienes nos acompañan en este nuevo segmento. Gracias, Vale. En primer lugar, agradecer al equipo de marketing por sistemas que hace posible con la logística poder salir en vivo. Agradecer a todos quienes están conectados a través de esta red social. Comentarles que es muy gratificante saber que podemos aportar a la ciudadanía. En el primer en vivo vimos un tema de familia y realmente mucha gente ahora conoce cuáles son sus derechos. Clientes que ahora ya son nuestros pueden dar fe del compromiso y el profesionalismo que tenemos en RQ al llevar sus casos. Hoy vamos a dar un tema muy importante, de relevancia, de actualidad, como es la aplicación del contrato emergente y el cálculo de liquidación. Es importante mencionar que estos temas ya son consultas diarias a nuestra consultora, tanto de trabajadores como de empleadores. Quieren saber cuánto es el monto que les conlleva la salida de una compañía. Para ello hemos preparado un material, el abogado David Toscano, quien puntualmente nos hará una explicación de estos temas, para luego responder a cada una de sus inquietudes. Antes de darle paso al abogado David Toscano, quien va a tocar temas puntuales, teóricos, queremos hacer esto un poco más interactivo con ustedes. Pueden comentar en este en vivo, vamos a ir viendo un poco sus preguntas y vamos a ir absolviendo estas consultas de manera gratuita a toda esta audiencia. Entonces, les invito a participar en los comentarios mientras él da un breve detalle de este tema. Buenas tardes con todos. Efectivamente, los temas a tratar aquí son el cálculo de la liquidación y el contrato especial emergente. En un primer sentido, es importante decir que este tipo de contrato no es nuevo, o al menos no del todo para nuestra legislación ecuatoriana. El contrato especial emergente es un contrato a plazo fijo, el cual ya estaba contenido dentro de nuestra normativa antes del año 2015, momento en el cual fue prohibido su utilización. El contrato especial emergente, ¿a qué se refiere o por qué se llama a plazo fijo? Tiene este término o esta denominación porque tiene un plazo establecido, ¿ya? Entonces, el contrato a plazo fijo ese contrato especial emergente tiene una duración máximo de un año, un tiempo máximo de un año, pudiendo ser renovado por ese mismo periodo, es decir, un periodo máximo de 2 años. ¿Puede ser menor de un periodo de un año? Claro que sí puede ser de 6 meses, 4 meses, 5 meses. ¿En qué sentido está orientado este contrato? Está para aquellas compañías que, por ejemplo, tienen un incremento en la prestación de sus servicios, está orientado para los cambios del giro del negocio, para la modernización del giro del negocio, para implementación de nuevos giros del negocio, entre otros. Pero en sí, el énfasis o a qué está dirigido este contrato es a promover el empleo, a la generación de trabajo en el Ecuador, lo cual, como todos conocemos, ha habido una disminución debido a la pandemia del COVID. Básicamente, el contrato especial emergente tiene una particularidad, tiene un tema esencial, lo cual lo vuelve muy atractivo para las compañías, para el empleador. ¿Cuál es este tema? Que este contrato, si bien tiene una fecha de inicio y una fecha de culminación, puede verse terminado en cualquier momento, sin el pago de multas o indemnizaciones de ningún tipo. Es decir, comúnmente, cuando nosotros tenemos un contrato indefinido y damos por culminada la relación con el trabajador, ¿qué tenemos que hacer? Pagar una indemnización por despido intempestivo. El contrato especial emergente no prevé esta indemnización, es decir, no hay que pagar este rubro adicional, lo que siempre tiende a ser gravoso para el empleador y le hace pensar 2 veces si contratar o no contratar a esta persona
En muchos casos esto se ve manifestado o se ve reflejado en los índices de desempleo en el Ecuador. Ahora, otra de las características importantes de este contrato es que puede ser una jornada completa o una jornada parcial. Al ser una jornada parcial puede ser de mínimo 20 horas, una jornada completa de máximo 40 horas, las cuales pueden ser repartidas en 6 días a la semana, con 24 horas de descanso consecutivo para el trabajador. Es decir, yo puedo hacer que un trabajador que tiene 40 horas, 40 horas que hemos acordado entre las partes, que trabaje 40 horas, las desenvuelva o los efectúe de lunes a sábado, debiendo darle el día domingo para descanso. O cabe la posibilidad de que yo acuerde con el trabajador que él trabaje de martes a domingo y le doy el día lunes como descanso. Es decir, yo tengo estas 40 horas como jornada completa, como jornada máxima, que las puedo repartir en 6 días consecutivos, siempre y cuando el trabajador tenga los 24 horas de descanso. Básicamente, esas son las características esenciales. Otro tema importante es qué pasa cuando yo doy, o mejor dicho, ahondando en el tema de qué pasa cuando termina el contrato especial emergente. Si yo establezco un plazo, un ejemplo de un año, correcto, yo contraté con una persona en enero del 2021 y el plazo de culminación es diciembre del 2021. ¿Qué pasa si yo lo renuevo de nuevo? Es decir, yo tendría un contrato máximo hasta diciembre del 2022, pero aún así, ¿qué sucede si la relación laboral continúa? En este caso en específico, la persona que estaba en un contrato especial emergente, el cual ha culminado su plazo, ha culminado el tiempo que acordamos de entre las partes y continúa la relación laboral, se convierte en un contrato de tipo indefinido y todos los derechos y consecuencias que este tipo de contrato acarrea. Ahora, ¿qué sucede si yo en algún momento, digamos, yo contrato a alguien por 6 meses y en estos 6 meses yo considero quizás el índice de solicitudes, el índice de la prestación del servicio me redujo y yo establecí que el contrato era por 6 meses, pero yo digo, yo no puedo esperar hasta esa fecha para terminar la relación laboral y la termino antes. En caso de llegar a hacerlo, no hay que pagar ninguna multa, ninguna indemnización, excepto los rubros o beneficios de ley. ¿Cuáles son estos? 13º, 14º y vacaciones. En caso de que llegue a pasar más de un año, por supuesto, se deberá cancelar el rubro por desahucio. Algo particular en este contrato es que no posee periodo de prueba. Y ustedes se deben decir, ¿por qué no posee periodo de prueba? Porque el tiempo del contrato, todo el tiempo del contrato básicamente es un periodo de prueba porque se puede dar por culminada la relación laboral con el trabajador y de esta forma no hay que pagar ningún tipo de multa o indemnización. Gracias. Bueno, vamos a incluir un poco más en el tema del cálculo de liquidación de trabajadores. Ahora habíamos conversado, David hizo una explicación sobre la aplicación del contrato emergente y vamos a continuar con el cálculo de liquidación. Sé que este es un tema un poco controversial o un poco desconocido para muchos, pero de mucho interés para los trabajadores. A quienes están conectados pueden hacer las preguntas necesarias. Ya hemos recibido varias consultas internas, las cuales vamos a ir absolviendo a medida que hayan ido llegando. Si desean hacer estas mismas consultas en los comentarios de este en vivo, pueden realizarlas también y lo vamos conversando. Ahora vamos a pasar a un cálculo de liquidación. ¿Cómo están? Básicamente, ahora vamos a hacer una proyección, un ejemplo de cálculo de liquidación. En este ejemplo, caben realizar ciertas acotaciones. La primera de estas es que estamos hablando, en este caso, del contrato básico o el contrato que es generalmente utilizado, que es un contrato indefinido. Tenemos un sueldo, en este caso es el sueldo básico. Debemos tener conocimiento de que el sueldo cada año se va modificando, no obstante, en el año en curso, por el tema de la pandemia, se ha mantenido en $400. Tenemos el inicio de la relación laboral,
para objeto del ejemplo, es del 1 de junio del 2017. Tenemos la fecha de terminación de la relación laboral, que es el 31 de agosto del 2021. En estos dos periodos podemos ver que se comprende un tiempo de 4 años, 2 meses. ¿Ya? Entonces, estos son los datos, básicamente, para proceder con el cálculo de la liquidación. Hay que tener el primer rubro pendiente cuando se liquida a un trabajador o una persona es despedida, es identificar si a mí me pagaron mi sueldo inmediato a la terminación de la relación laboral. Es decir, si a mí me pagaron el último sueldo cuando yo culminé la relación laboral, ya sea por despido intempestivo, por renuncia voluntaria, entre otros. Entonces, si yo digo que salí el 31 de agosto del 2021, cabe preguntarse si a mí ya me acreditaron ese sueldo. En ese caso, en el evento de que no haya sido así, este debe ser acreditado al trabajador. Como hablamos de un mes completo, sería la cantidad de $400 de los Estados Unidos de América. Aquí es importante realizar un señalamiento, en especial para los empleadores. ¿Qué pasa cuando yo no le cancelo al trabajador este sueldo y me demandan a mí por despido intempestivo o me demandan a mí por falta de pago de remuneración? Cuando el trabajador haya tenido que acudir a instancias judiciales para acceder al sueldo, hay una multa del triple de recargo. Es decir, si a mí un trabajador me demanda como empleador por el pago de un sueldo, estos $400 se multiplican por 3 y deberé cancelarle al trabajador la cantidad de 1,200. Entonces es sumamente importante mantenerse pendiente de esto, de que le sea cancelada la remuneración al trabajador en la forma y en los plazos previstos en el contrato. Posteriormente, tenemos el cálculo del 13º, 14º y vacaciones. El 13º sueldo es el que generalmente la población conoce como el bono navideño, el bono que nos dan en diciembre. Este cálculo se debe realizar desde diciembre del año anterior hasta noviembre del año vigente. Por ejemplo, en el caso específico que hoy nos encontramos, decimos que la relación laboral culminó el 31 de agosto del 2021. Es decir, el 13º sueldo de este trabajador comienza en diciembre del 2020. Entonces tenemos diciembre de 2020, enero 2021, febrero 2021, marzo 2021, abril, mayo, junio, julio y agosto del 2021. Y se paga un sueldo proporcional. Es decir, no se paga completo porque no se llegó a la fecha tope, que sería noviembre. Entonces se paga un sueldo proporcional. La forma de obtener este 13º sueldo es básicamente, se puede dividir los $400 dividido para 12 y luego se multiplica por el número de meses que efectivamente se trabajó. Aquí realizo un paréntesis o una acotación importante. El 13º sueldo puede variar. No necesariamente va a ser $400, porque puede ser que esta trabajadora o este trabajador mensualmente haya recibido horas extras, horas suplementarias o horas nocturnas, y esto modifique el sueldo el monto que reciba por 13º sueldo. Ahora tenemos el 14º sueldo. El 14º siempre será un salario básico unificado del año vigente, que en el caso en cuestión es $400, pero aquí hay que hacer una diferencia. El cálculo del 14º sueldo se calcula de un determinado periodo en la costa y un determinado periodo en la sierra. En la costa se calcula desde el 1 de marzo hasta el último día del mes de febrero, y en el régimen costa, y en el régimen sierra se calcula desde el 1 de agosto hasta el último día de julio, ¿no? Entonces, en este caso es el régimen costa, y si decimos que se calcula desde marzo, entonces tenemos marzo 2021, abril 2021, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto. Y en base a esto se toma un sueldo proporcional. Si ustedes se dan cuenta, al decir que se calcula desde marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto, son 6 meses. Y debido a esto, es la proporción o la relación de que sean tan solo $200, ¿no? Todo siempre va calculado en relación a la proporción. Luego tenemos el rubro concerniente a vacaciones. Una persona tiene derecho a
a recibir al año básicamente 2 semanas, 14 días de descanso y que, y que este periodo de descanso sea remunerado. En este caso, el trabajador tiene 4 años, 2 meses. Esto se supone que los 4 años ya fueron gozadas las vacaciones, por tanto no las tengo que cancelar. No obstante, hay 2 meses en los cuales el trabajador se ha hecho acreedor a un determinado valor proporcional por esas vacaciones. Ese valor proporcional es $33.33. Si él hubiera cumplido el año completo, le daría un valor proporcional de $200. Pero en este caso, como solo son 2 meses, es un valor proporcional de $33.33. Si se están preguntando, ¿qué pasa si yo el año pasado tampoco gocé de vacaciones? ¿Me deberían pagar mis vacaciones? Claro que sí. En ese caso, si decimos que el año pasado no gozó de vacaciones y estos 2 meses tampoco ha recibido el valor por sus vacaciones, podríamos decir que a estos 33.33 se le adicionarían $200 más por concepto de vacaciones. Aquí hago un paréntesis. Estos 3 rubros, los 3 primeros rubros, 13º, 14º y vacaciones, siempre deben ser cancelados al trabajador, independientemente de cómo culmine la relación laboral, ya sea por despido intempestivo, renuncia voluntaria, caso fortuito o fuerza mayor. Siempre deben ser cancelados al trabajador. Y como lo reitero, de forma proporcional en caso de que hayan sido culminados en fechas anticipadas. Ahora, hay un rubro en especial que a todos nos llama la atención, especialmente, bueno, tanto a trabajadores como a empleadores, que es el despido intempestivo. ¿Cómo calculo el despido intempestivo? El valor del despido intempestivo es mi salario multiplicado por el número de años que yo he trabajado. Entonces, por el número de años trabajados. En este sentido, cabe señalar o cabe decir que se considera un año completo a los meses trabajados. Es decir, yo multiplico 400 por 5 años. Y 5 por 4 es 20. En este caso son $2,000 por indemnización de despido intempestivo. Porque los 4 años, tenemos 4 años, 2 meses. Estos 2 meses se consideran como un año entero. Entonces, se multiplica 400 por 5, se considera un año entero, 400 por 5, y ese es el valor que se da por despido intempestivo. Ya, claro es que este valor se genera siempre que se haya producido este hecho. El despido intempestivo bien puede ser reconocido por el empleador o debe ser declarado por un juez del trabajo, quien es la autoridad competente para establecerlo como tal. Luego tenemos el valor por desahucio. El valor por desahucio corresponde a una bonificación que consiste en una cuarta parte del sueldo que la persona recibe de forma mensual. En este caso, decimos que el sueldo es de $400 y la cuarta parte de $400, ¿cuánto es? $100, y se multiplica por el número de años completos trabajados. Es decir, si la cuarta parte de 400 es 100 y los años completos trabajados son 4, es 100 por 4, $400. Siempre son años completos, años cerrados. En este caso en particular, en desahucio, no se incluyen a los 2 meses, caso contrario que sí sucedía en el despido intempestivo. Luego tenemos, estos son 2 escenarios, que es el despido intempestivo y el desahucio. En el rubro del desahucio podemos realizar otra acotación. En caso de que el trabajador haya culminado la relación mediante un visto bueno, el trabajador y este visto bueno haya sido otorgado a favor del empleador, esta persona pierde el valor del desahucio y no tiene derecho al valor del desahucio. Estos de aquí son rubros, por así decirlo, accesorios que no siempre están presentes en una liquidación, sino que van a variar entre cada uno de los casos. Posteriormente tenemos otros rubros también particulares, como son el periodo de lactancia. El periodo de lactancia o embarazo, en sí sabemos que una mujer embarazada no puede ser despedida, se considera despido ineficaz. No obstante, mediante la jurisprudencia y en la práctica diaria, cuando esta mujer es despedida en periodo de lactancia o embarazo y no se quiere volver a incorporar a la compañía, el juez le da la posibilidad de recibir una indemnización. Esta indemnización corresponde a 12 remuneraciones, es decir, se multiplica su sueldo base, 400,
por 12, dando el resultado de $4,800. Luego tenemos otro rubro, que es el caso de discapacidad. Todos los rubros anteriores están contenidos en el Código del Trabajo. No obstante, el rubro por discapacidad se encuentra en la Ley de Discapacidades y nos manifiesta que en caso de yo despedir a una persona con discapacidad de forma intempestiva, sin justa causa, sin un previo visto bueno, yo le tengo que pagar una indemnización adicional a la que me pudiera causar el despido intempestivo, una indemnización por discapacidad. ¿Cómo calculo la indemnización por discapacidad? Estos son 18 salarios, es el salario multiplicado por 18, lo cual me da la suma total de $7,200. Por último, tenemos el caso del dirigente sindical, que es aquella persona que ostenta el cargo en una organización social dentro de una compañía. Cabe mencionar que para ostentar dicho cargo debe haber reconocimiento de esta institución por parte del Ministerio del Trabajo. Pero ¿qué pasa si yo despido a un dirigente sindical? De nuevo se considera despido intempestivo. No obstante, cabe la posibilidad, se considera despido ineficaz. No obstante, esta persona no necesariamente se puede incorporar y se le puede dar una indemnización similar al caso de la mujer embarazada, que son 12 remuneraciones. Entonces, en este caso, son 12 por el valor del sueldo, dando la cantidad de $4,800. Posterior a eso, se hace la suma total de las indemnizaciones, dando un total de $20,133.33. Como lo repito, básicamente estos son rubros independientes, no todos los casos se va a producir. Hay 3 rubros fijos que siempre se van a dar, 13º, 14º y vacaciones, pero no siempre va a ser un despido intempestivo. Puede ser que en algún momento yo saque al trabajador por visto bueno, entonces no se va a producir el desahucio. No todos los trabajadores están en periodo de lactancia o embarazo, no todos los trabajadores son discapacitados, no todos los trabajadores son dirigentes sindicales. Entonces, siempre va a haber un cambio de valores dependiendo de cada caso en particular, ¿no? Gracias. Bueno, vamos a ir absolviendo poco a poco las consultas que nos han realizado de manera interna o en los comentarios. Y una de las preguntas que tienen nuestros clientes. Si fallece mi papá, ¿yo como hija tengo derecho a su liquidación o a qué derecho, o a qué tengo derecho? Gracias. Antes de nada, muy buena explicación, David. Creo que dentro de todo, esto es un tema de números y realmente cada uno de los casos son diferentes dependiendo la forma de salida del trabajador. En las consultas diarias siempre es, abogado, ¿qué más me conviene? Presento mi renuncia, ¿cuánto me corresponde? O cometí una falta grave y me van a hacer un visto bueno, yo me voy a defender, ¿qué es lo que me corresponde? Y todo es un tema monetario. Entonces, ante esa situación siempre se analiza la forma de salida, porque inclusive así tenga un trabajador 25 años, 30 años de trabajo y de repente comete una falta grave y el empleador le realiza un visto bueno, créanme que la liquidación, si tiene algunas deudas, inclusive llega a ser un centavo porque tenemos que poner algún valor en el acta de finiquito, pero queda inclusive comprometidas hasta utilidades en el caso de algunas empresas. Entonces, todo esto es muy importante conocerlo y por eso es el tema del día de hoy. Respondiendo a la pregunta, por supuesto que tiene derechos. Los herederos, cuando fallece un trabajador, tienen derecho a su liquidación. Lastimosamente, tengo que decirlo así, y no estoy de acuerdo con esta normativa y que debería haber una reforma, ¿ya? Es que cuando fallece un trabajador, lo único que le corresponde por cobrar son beneficios sociales. 13º, 14º, vacaciones y los días de trabajo. No se paga ni siquiera el desahucio. Entonces es algo que realmente en la normativa debería cambiarse. No sé, otra pregunta.
Otra consulta, ¿el contrato emergente tiene periodo de prueba? Como lo dije en mi explicación, no contiene periodo de prueba porque básicamente todo el plazo de duración, todo el tiempo en que dure el contrato es una especie de periodo de prueba. Un empleador puede dar por culminada la relación laboral en cualquier momento, incluso posterior a los 3 meses, que generalmente es el periodo de prueba 90 días, en el cuarto mes, en el quinto mes, en el sexto mes, y no se debe pagar ninguna indemnización por despido intempestivo o multa. Esa es la razón o motivo por la cual no tiene periodo de prueba como tal, porque el contrato en sí es una especie de periodo de prueba constante. Bueno, nos realizan otra consulta. Le doy la bienvenida a Giovanni Montoya, quien es nuestro cliente también y nos invita lo invitado a participar, tenía una de estas consultas y nos realiza la siguiente consulta. Quiero saber si yo renuncio, cuánto me tocaría percibir en estos 18 años de trabajo. Si la compañía lo despide, ¿cuánto sería? Si es renuncia o si es despido. Mientras le realiza el cálculo de liquidación, es importante saber que estas liquidaciones son en base al salario que él percibe. Vamos a hacer una suposición que el señor percibe un valor aproximado de $800, ¿ya? Y donde hay 18 años de trabajo. Perdón, vale, ahí para poder absorberle y que sea certera la respuesta, Giovanni, no sé si en un nuevo mensaje nos envías datos puntuales como es tu remuneración, el inicio de tu relación laboral y bueno, me imagino que la fecha actual es la fecha de salida. Si nos envías esos datos, te podemos dar un valor aproximado con una renuncia o un despido intempestivo. Hasta ver la siguiente pregunta. La explicación de David, como les dije, fue muy clara y vieron un sinnúmero de valores, pero es importante también mencionar que, porque lo dijo, que una mujer embarazada no puede ser despedida porque se considera un despido ineficaz. Sin embargo, la realidad y de muchas empresas y también las trabajadoras embarazadas se acogen, porque es una decisión también de ellas, se acogen a un despido para que recibir adicional a la indemnización del despido, que son por el tiempo de trabajo, son las 12 remuneraciones adicionales. Pero solo quiero hacer una acotación a eso y también para la persona que tiene alguna discapacidad, que si cometen una falta grave, inclusive estén en estas condiciones de embarazo o de persona con discapacidad, se les puede realizar el visto bueno y no tienen derecho a ninguna indemnización, inclusive tengan el tiempo que tengan de antigüedad. Bueno, Bachi nos realiza otra pregunta y nos explica un poco su caso. El caso se trata que ella tiene 9 años como secretaria de un médico con un sueldo básico, lo obligaron a coger vacaciones, indica ella que no me habían dado por 2 años consecutivos. Y al momento que tenía que entrar, es decir, que tenía que reincorporarse de estas vacaciones, comenzó la pandemia del COVID. Indica ella, lo que le dijeron es que no ingrese porque tiene una enfermedad con un carnet de discapacidad, es decir, que también hay un rubro de discapacidad. Empezó ella a realizar sus trámites para jubilación por el tiempo que ella ya venía elaborando, por invalidez laboral, entiendo que es esto por su tema de discapacidad, lo que le salió aceptado en el mes de octubre. Indica ella, se me pagó solo hasta el mes de abril del 2020 su salario, pero me siguieron pagando solo el seguro hasta el mes de octubre. Todavía no se me ha dado liquidación, me dicen que es que porque la persona que es mi ex jefe quiere que haga la liquidación, está muy ocupada. Bueno, definitivamente aquí vemos una vulneración de derechos. Hay tiempos establecidos para un pago de liquidación. Independientemente si es por un tema de jubilación por invalidez, hay un periodo máximo de 30 días para cobrar la liquidación. Eso hay que dejarlo claro porque ahí viene un poco la duda de los trabajadores. ¿En qué tiempo me deben cancelar la liquidación el trabajador? Hay plazo. Si es por un tema de renuncia, si ha sido un tema de decisión, hay 15 días para pagar esta liquidación. Si ha sido la decisión de la empresa de que ya no laboren más, de que han sido despedidos, hay un plazo máximo para cobrar esta liquidación que son 30 días. En este caso, abogado, ¿cuál sería su
¿Cuál es el nombre de la unidad? Bachi. Herbachi. Bachi. Escúchame. Cuando nosotros hablamos de obligación de tomar vacaciones, no es que el empleador te obliga, más bien uno tiene que agradecer que a uno le den vacaciones después de un largo periodo que no le han dado. Entonces no es como que uno se sienta aludido de que me obligan a tomar vacaciones. Si no te la pagan, ese sería realmente la incomodidad de la vulneración de los derechos. Pero aquí estoy viendo algo que me llamó la atención de tu caso y es el hecho de que has realizado la solicitud de jubilación por invalidez. Y cuando uno realiza esa solicitud, para que te la acepte el IES, tú tienes que estar fuera de relación de dependencia. Y para ello debe haber por medio o un despido o una renuncia voluntaria, que por lo general los empleadores no van a realizar el despido para que te acojas a este derecho y por ende estoy casi seguro que tú presentaste una renuncia voluntaria. Por ende, la liquidación, como lo dijo David, van a ser beneficios sociales, 13º, 14º, vacaciones y el desahucio. ¿Ya? Tienes el derecho, como lo dijo Valeria, de cobrar esto en 15 días. Si no te realizan el pago en 15 días, hay las acciones que se pueden hacer, como la denuncia al Ministerio de Trabajo, en donde tú pones en conocimiento de la autoridad administrativa de que no se te cancela y el empleador tiene que responder. Caso contrario, va a ser objeto a una sanción. Si aún así no te cancela, es que debemos ir a la vía jurisdiccional a presentar una demanda para que reclames tus derechos. Realizan otra consulta. La consulta es de Doménica Vince. ¿Qué sucede si me despiden estando en periodo de lactancia? David. Básicamente sucede lo mismo cuando una persona está una mujer está embarazada, se considera despido ineficaz. En sí, el juez le da la posibilidad de que esta mujer se reincorpore a su puesto, se reincorpore a la compañía, al lugar en donde fue despedida. Pero en caso de que esta mujer no decida acogerse a esta opción, como lo manifiesta el abogado Richard, cabe la posibilidad de que se le pague a la compañía una indemnización por 12 meses, el sueldo multiplicado por 12, y bueno, y de esa forma ya la mujer podría salir de la compañía, ¿no? Pero en todo caso, le tiene que pagar una indemnización y como a través de esto no intervino un caso de visto bueno, también se le tendría que pagar una indemnización por despido intempestivo. Entonces tendríamos dos rubros, una indemnización por despido intempestivo y otra por despedir a una mujer en periodo de lactancia, que vendría a ser los 12 sueldos, los 12 meses multiplicado por el sueldo. Estefanía Raspo nos realiza otra consulta. Dice, cuando tengo varios periodos de vacaciones acumulados, ¿los llego a perder por despido intempestivo? ¿O cómo se cancelan estos valores? Si yo llego a tener varios periodos acumulados de vacaciones, no los pierdo por un tema de despido intempestivo. Estos igualmente deben ser cancelados al trabajador. Digamos que yo no he gozado hace 2 años, estos 2 años deben ser cancelados en el acta de finiquito, en la liquidación. Entonces, estos rubros no son perdidos por el trabajador ni en caso de despido intempestivo ni renuncia voluntaria. Ahí quiero acotar que estos periodos ya puedes acumular hasta máximo 3 periodos consecutivos, ¿ya? Y si te realizan una salida intempestiva, te deben pagar al 100% este valor de vacaciones. Ok, realizan otra pregunta. ¿Cuándo se considera un despido intempestivo? Un despido intempestivo es la forma injustificada en la que un empleador da por terminada la relación laboral. Es muy importante tener las pruebas contundentes, porque así nos dice la jurisprudencia, tiempo y forma en la que se realizó el despido. Caso contrario, no lo van a considerar los jueces. Entonces, debe ser una notificación por escrito, un mail, ¿ya? O a su vez tener un testigo para poder demostrar un despido intempestivo. Sin embargo, repito, cuando uno es objeto de estas decisiones unilaterales del empleador, se debe presentar una denuncia ante el Ministerio de Trabajo
para que en la comparecencia del empleador, éste pueda ratificar su decisión o decir que se nuevamente incorpore a las actividades. Sin embargo, pero hay que dejar por sentado porque en muchas empresas generan una mala práctica en contra de los derechos de los trabajadores, en la que le dicen que está despedida la persona. Sin embargo, luego de 3 días, ya 4 días, como dice la norma, más de 3 días, presenta una solicitud de visto bueno por un abandono de trabajo. Entonces, se perjudica al trabajador de esa forma porque no va a tener cómo demostrar que el empleador lo despidió intempestivamente. Entonces, hay que estar muy atentos ante estas pruebas que necesitamos para demostrar un despido intempestivo. Hay otra consulta en los comentarios y nos consultan. Dice, buenas tardes, saludos abogados, tengo una pregunta. ¿Qué documentos debo presentar para exigir mi liquidación? En general, no se debería presentar absolutamente ningún documento. La compañía debe tener los datos, el momento en que inició la relación laboral, el momento en que culminó la relación laboral, para poder establecer los valores que le corresponden al trabajador. No se necesita ningún documento para esto. No obstante, cabe la posibilidad de que, por ejemplo, un empleador no quiera pagar la liquidación por despido intempestivo. En este caso, sí se debería acudir a la vía judicial para que un juez del trabajo, que es la autoridad competente, establezca este criterio o mediante sentencia disponga que se pague la indemnización porque se ha probado en debida forma que se produjo el despido intempestivo. Pero en un caso simple, en un caso convencional, no se necesita ningún documento para que sea acreditada o sea pagada la liquidación del trabajador. Ahí quiero acotar también la respuesta de David. Dentro de los documentos como tal, sabemos que ahorita es una obligatoriedad de todos los empleadores registrar registrar a todos los trabajadores en el sistema único de trabajadores. Entonces, ahí están todos los datos, toda la información. En cuanto alguien se siente afectado, va a presentar la denuncia con su cédula y automáticamente le aparecen los datos del empleador. Y obviamente inclusive tienen acceso al contrato de trabajo que debería estar registrado en la página del ministerio y con ello pueden hacer valer sus derechos. Alexander nos consulta. En el caso de tener bajo mi responsabilidad un discapacitado previo, haber informado a mi superior, es decir, a su empleador, ¿tengo derecho a recibir algún valor adicional en mi liquidación? Por supuesto, eso se llama los sustitutos. Si está, obviamente, para ser sustituto tienen unos requisitos y dentro de eso es el trámite de inscripción en el Ministerio de Trabajo, ya si está bajo la responsabilidad de uno, en el momento que te despiden, Alex, tiene el empleador la obligación de cancelarte a ti el valor del despido de una persona con discapacidad, que son las 18 remuneraciones. Bueno, Giovanni nos había consultado anteriormente el cálculo de su liquidación por 18 años de trabajo, sea por renuncia o por despido. Le realizamos la consulta para ser más específicos del valor de su liquidación y nos dice, mi remuneración es de 1.035 mensual y él ingresó el 1 de septiembre del 2003 y hasta la fecha actual se encuentra trabajando. Desea saber valores exactos, sea de renuncia o despido. Mientras realizamos este cálculo, continuamos con la siguiente pregunta. Nos consulta, cuando un trabajador se retira después de 25 años de trabajo, ¿tiene derecho a jubilación patronal? Gracias, Patricia, por la pregunta. Efectivamente, todo trabajador que supere con el mismo empleador 20 años de trabajo ya tiene derecho a una jubilación patronal. Pero cuando se hace efectiva esta jubilación patronal es cuando deja de laborar para la compañía. No nos confundamos que yo ya tengo 20 años, 21, 25 años trabajando con el empleador y tiene que pagarme jubilación patronal. No, es cuando ya deja de laborar, ya ahí tiene la compañía la obligación de pagarle esa jubilación patronal de por vida
¿ya? Inclusive a los herederos después de un año de fallecido el trabajador, si tiene derecho. Giovanni mismo nos indica, bueno, en base a lo que él ya ha manifestado, tiene 18 años de trabajo y él nos consulta. La jubilación patronal, ¿desde cuándo comienza? ¿A los cuántos años de trabajo? Él tiene derecho a esta jubilación patronal. Como lo mencioné a Patricia, todo trabajador tiene bajo relación de dependencia el mismo empleador genera la jubilación patronal a raíz de tener 20 años de trabajo. ¿Ya? 20 años, si por decirlo a los 20 años te liquidan, ya tú tienes una jubilación patronal proporcional. Cuando se tiene 25 años es el 100% de acuerdo a los cálculos que realiza el Código de Trabajo, dependiendo un coeficiente, dependiendo de tu edad, dependiendo tus ingresos. Entonces se hace el valor de una pensión mensual que debería cobrar por jubilación patronal. También existe la posibilidad de pagar un fondo global, pero eso queda a decisión del empleador si te paga un solo fondo global, que es importante, y ya no tiene la obligación de seguirte pagando de por vida la jubilación patronal. Giovanni, tenemos tu respuesta en base a que la consulta que nos realizaste, si tienes 18 años de trabajo, exactamente cuánto es el valor por renuncia y cuánto es el valor por despido. Giovanni, ¿cómo está? Buenas tardes. Básicamente, el valor por un despido intempestivo, se genera esta multa, esta indemnización, que vendrían a ser el valor de su salario multiplicado por el número de años, en este caso son 18, es decir, 1.035 por 18 años, dando el resultado total de $18.630. Ahora, adicional a esa indemnización por despido intempestivo, se debe proporcionar la bonificación por desahucio, que es del 25% de la remuneración por el número de años completos. En este caso serían 17 años y algunos meses, se multiplica por 17, que vendría a ser básicamente la cuarta parte de 1.035 por 17, el cual da el resultado total de 4.398,75 centavos. Ahora, si hablamos de un despido intempestivo, ahí está bonificación que lo mencioné con anterioridad, los 18.630. Pero en caso de que haya una renuncia voluntaria, no hay derecho a esta indemnización por despido intempestivo, solo habría derecho a la bonificación por desahucio, que serían los 4.398,75, además de los proporcionales de ley, que vendrían a ser 13º, 14º y vacaciones. Giovanni, para acotar la respuesta de David, porque tú lo que quieres saber es cuánto me corresponde por liquidación como un despido intempestivo, aproximadamente te corresponden $23.000 si es un despido intempestivo, y si es una renuncia te corresponden $5.500, $6.000, es lo que corresponde. Bueno, hay otra consulta que nos realizan. La jubilación patronal, preguntan, ¿no la quitó el exmandatario Correa? ¿Hubo alguna reforma sobre esta? No existe ninguna norma que haya quitado la jubilación patronal. Es un derecho que tienen todos los trabajadores, irrenunciable. En su momento lo que hubo era el tema de cómo se calcula esta jubilación patronal, en donde ponían como tope máximo un salario básico, ya eso en el tiempo cuando estuvo de ministro Mar Carrasco. Entonces ahí hubo esa controversia con una fe de ratas en la que aclaraba que puede ser solo un máximo de $400. Y eso que quedó abolido, que está tal cual ahora los cálculos, que es en base a los ingresos que haya tenido el trabajador. Inclusive, por experiencia les digo que hay personas que están cobrando jubilaciones patronales, $3.000, $4.000, porque sus ingresos han sido importantes. Así como también hay personas que han venido ganando un salario básico y su pensión promedio son $120, 180, dependiendo, como les digo, su edad, porque es todo dependiendo de un coeficiente que nos establece el Código de Trabajo. Sebas Grijalva nos consulta, estimados abogados, ¿cuál es el plazo máximo de vigencia
y se puede renovar este contrato, entiendo, se refiere al contrato de emergente, y habiendo transcurrido este plazo, ¿se cambia el tipo de contrato a indefinido o qué sucede en esta terminación? Muy buena acotación, Sebastián Grijalva. Efectivamente, el plazo máximo de vigencia de un contrato emergente es de 1 año, pudiendo ser renovado por el mismo periodo. ¿Qué significa? Que si el plazo máximo es de 1 año, lo renovamos por un mismo periodo, sería un tope de 2 años. Ahora, ¿qué pasa si culminado este plazo establecido entre las partes, se continúa la relación laboral, se convierte en un contrato de tipo indefinido? Culminó el plazo fijo, ahora es un contrato de tipo indefinido, y si a mí me despiden en ese contrato por tiempo indefinido, sí me genera una indemnización por despido intempestivo. Entonces, siempre hay que estar pendiente cuando culmina el plazo fijo. Como lo digo, es máximo 1 año, renovable por el mismo periodo, puede ser por menos tiempo. 6 meses, renovable por el mismo periodo, me daría otros 6 meses más, 1 año completo. Entonces, hablamos de que siempre puede ser renovado por el mismo periodo inicial, ya máximo 1 año, y que una vez que haya transcurrido el tiempo acordado entre las partes, ya se convierte en un contrato de tipo indefinido. Y esto conlleva cambios, conlleva derechos y cabe la posibilidad de que, bueno, en algún momento se genere un despido intempestivo porque ya estoy en otra forma contractual. Acabó el contrato emergente por el plazo establecido y ahora es un contrato por tiempo indefinido. Bueno, le indican, abogado Richard, en base a su respuesta, abogado, referente a tener derecho a jubilación, expongo lo siguiente. Trabajé 33 años en una institución del Estado interrumpidamente, 14 años, 2 meses bajo Código de Trabajo y el resto de años bajo la LOSEC. ¿Tengo derecho a la jubilación patronal? Patricia, es una pregunta donde están mezclando justamente el tema de la jubilación, porque cada una de las instituciones, salvo que cuando estuvo la LOCEP había un contrato colectivo o algo que podía seguir sumando los años para que tengas derecho a esa jubilación patronal, porque la cortaron, cambió tu relación de trabajo privado, ¿ya? Y por ello no tendrías derecho, salvo, vuelvo a repetir, que haya un contrato colectivo en el cual mencione que se sigan respetando los años para que puedas tener derecho a esta jubilación patronal. Okay, tenemos unas consultas adicionales, las cuales han sido direccionadas de manera interna. En el caso de un discapacitado, ¿cuánto sería el valor de liquidación a percibir si no hay ningún trámite visto bueno que haya sido iniciado este discapacitado, si no ha sido una decisión unilateral del empleador que pueda dejar de continuar laborando con él? ¿Cuánto sería el valor de la indemnización? Efectivamente, como usted lo manifiesta, Valeria, aquí hablamos de una terminación unilateral por parte del empleador. En este caso, hablamos de un despido intempestivo. Fuera de esta indemnización, el rubro que se le debe reconocer a la persona discapacitada sería de 18 remuneraciones, ya sea si goza un salario básico, ya sea si goza un salario superior, este debe ser multiplicado por 18. Es decir, si es 400 por 18, si son $1,000 multiplicado por 18, ese es el valor que se le debe cancelar a la persona discapacitada que fue despedida intempestivamente, ¿no? En este caso en particular. Giovanni nos consulta nuevamente. Dice, otra consulta, abogado. Si la empresa se cambia de razón social en estos momentos, ¿pierdo mis años de trabajo o sigue igualmente con la nueva razón social? Gracias, Giovanni. Pregunta técnica realmente. Muchas gracias. Mira, cuando cambia la empresa la razón social, ya es la obligación de la empresa, ya subrogar las obligaciones que tenía con los trabajadores. Es decir, que no perderías el tiempo de antigüedad que tenías con la anterior compañía. Hay muchos casos en los que empresas realmente cambian o las venden, ¿ya? Las venden a otras compañías y no saben qué hacer con los trabajadores. Entonces se los ha asesorado y se les ha mencionado que pueden hacer la subrogación
sin necesidad de pagar una liquidación por medio, sino que su relación laboral continúa y se respeta la antigüedad del trabajador, ¿ya? Y por ende, realmente podrían llegar a tener una jubilación patronal si superan los 20 años de trabajo. Ok, nos realizan una consulta que creo que es la consulta o la duda de muchos trabajadores. Si me ha salido la prueba de COVID positivo, ¿pueden tomar una decisión de realizarme un trámite de visto bueno o tomar la decisión de que haya un despido? ¿O simplemente no me quieren recibir después de esta prueba del COVID? No me permiten trabajar. ¿Qué se debe hacer en ese momento? Bueno, como todos conocemos, el tema del COVID es un tema, una conmoción social. En este caso, una persona que adolece de esto no puede ser despedida. Generalmente se le dan 15 días de descanso, que es el tiempo en que el virus desaparece del cuerpo. Pero en todo caso, sí se deben cumplir con ciertos requisitos para que el empleador no aduzca o no se configure un abandono del lugar de trabajo. Es decir, si yo conozco o tengo la seguridad de que tengo COVID, esos resultados deben ser validados ante el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, quien es la autoridad competente que me proveerá de 15 días de descanso médico, y de esta forma no me puedan aducir que es un abandono del lugar de trabajo. Un caso distinto fuese que yo tengo conocimiento que padezco de COVID, o quizás no tengo la seguridad, tengo síntomas y no me he realizado una prueba, y simplemente por ese hecho yo dejo de acudir al trabajo. Cabe la posibilidad de que el empleador ponga un visto bueno por abandono, porque no hay la justificación de por medio. A ti no te pueden poner un despido, no te pueden poner un abandono del lugar de trabajo, siempre y cuando el descanso médico sea validado por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y se tenga el documento que efectivamente corrobore que existe esta infección por COVID. Si te plantean el visto bueno, tienes el justificativo para poder dar de baja ese trámite. Entonces, por ese lado no van a tener inconvenientes y van a poder pedir a través de la Inspectoría de Trabajo que te reingresen a tu puesto de trabajo. Caso contrario, si aún así se va a generar un despido intempestivo porque tienen que pagar indemnización. Bueno, tenemos transmitiendo este espacio ya una hora. Damos por culminado. Queremos agradecerles a nuestra audiencia que ha podido acompañarnos. Este es el segundo en vivo que realizamos. Vamos a seguir realizando. Pueden indicarnos mediante nuestras redes sociales cuáles son las sugerencias de los temas. Los invito a activar notificaciones, a seguir nuestras redes sociales. Y si aún así ustedes tienen una duda, necesitan una asesoría personalizada, la consultoría es realmente gratuita, la primera consulta. Los invitamos a conocer nuestras oficinas en el edificio Torres de la Merced, Córdoba, en las calles Córdoba y Víctor Manuel. Edificio Torres de la Merced, piso 10, oficina 7. En nuestras redes sociales se encuentra exactamente la ubicación y las líneas telefónicas a las que ustedes se pueden comunicar. Les agradezco mucho que nos hayan acompañado y dudas adicionales los invitamos y los esperamos en estas oficinas. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Como siempre es un gusto poder ayudar, gestionar y, como yo digo, es aportar a la ciudadanía con este pequeño grano de arena de conocimiento jurídico para que ustedes estén más claros y que puedan tomar las mejores decisiones cuando tengan a lo mejor un caso con su trabajador o con su empleador. Muchas gracias de mi parte y, como siempre, invitados a RQI Asociado. Agradeciendo a todas las personas que nos han acompañado en esta tarde. Efectivamente, se ha tratado de aportar ciertos conocimientos respecto de liquidación, el uso del contrato emergente, con el fin de que sea utilizado de la mejor forma, ya sea tanto para empleador como para trabajador, ¿no? Y que así la población se pueda enriquecer de ese conocimiento. Gracias.